Bueno, quiero darles la bienvenida a este módulo de medios y producción y quiero simplemente felicitarles por estar acá porque considero que el solo hecho de que tengan el interés de aprender, un corazón enseñable, tanto para los pastores, los líderes, las personas que están involucradas en el Ministerio de Medios, esa disponibilidad, esa disposición para aprender, pues es muy loable y algo muy honroso y de verdad que les felicito que tengan la oportunidad de participar de este proyecto. No pretendo tener todas las respuestas a lo que tiene que ver con medios de comunicación, pero sí compartirles algunas experiencias que tengo después de prácticamente 20 años de trabajar en los medios de comunicación, tanto en el contexto eclesiástico y ministerial como en la industria del cine y la televisión. Quisiera referirme precisamente a lo que es medios y entendemos por medio simplemente una plataforma, un canal, una vía para comunicar un mensaje. Es decir, que el medio no es ni bueno ni malo. Y si hablamos de la parte ética de los medios de comunicación, no nos referimos a que hay un medio que es bueno, hay un medio que es malo, simplemente es un canal, una vía, un instrumento, una herramienta que utilizamos para comunicar un mensaje que, por ende, puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, no, la idea no es glorificar los medios de comunicación ni satanizar los medios de comunicación. Es saber que son simplemente herramientas y que el mensaje que comunicamos es el que tiene tanto el poder para cambiar las vidas o tiene el poder para influenciar negativamente a la sociedad. Y creo allí que está el potencial de los medios de comunicación. Hace poco hablaba con alguien y le daba la ilustración de que los medios de comunicación son como un bisturí o como un machete o como un cuchillo, que en las manos de una persona con unas intenciones correctas puede dar vida. El bisturí en las manos de un doctor puede dar vida, pero en las manos de una persona con las intenciones incorrectas, pues es algo que puede producir muerte. Y ese es el poder hoy en día, más que probablemente ningún otro tiempo en la historia que tienen los medios de comunicación. ¿Cómo llevamos eso al contexto de la iglesia? Considero que como iglesia hemos crecido, hemos llegado a unos niveles que anteriormente no habíamos llegado, tanto en la parte técnica y en la parte de calidad, como en abarcar unas nuevas audiencias, llegar con propuestas nuevas. En Latinoamérica tal vez ha sido un poco distinto. A veces tiendo a pensar que en Latinoamérica, en términos generales, siempre estamos a veces como 10 años atrás y adoptamos cosas que para nuestro contexto están funcionando, pero que en otros lugares, en otras culturas, ya han sido cosas que están caducando. Específicamente un ejemplo es acerca de los televangelistas. Y por muchos años en los Estados Unidos, los medios de comunicación se abrieron para los televangelistas, en especial porque pues ellos eran los que tenían los recursos para poder pagar tiempo en la televisión. Y luego entramos a los canales cristianos. Ya había suficientes recursos para poder crear un canal donde el contenido es cristiano. Y esa es otra acotación que quisiera aprovechar para hacer. Considero que no hay tal cosa como necesariamente una herramienta cristiana y una herramienta secular. Es simplemente una herramienta. No podemos decir que es un canal cristiano simplemente porque pasa contenido cristiano. En realidad es un canal, es una herramienta con contenido cristiano. Eh, los cristianos somos nosotros. ¿Sí? Es como cuando hablamos de la iglesia, en vez de únicamente limitarnos a considerar la iglesia como el edificio y el lugar físico, la iglesia somos nosotros. Aclaro esto porque cuando no está el edificio, cuando no está la estructura física, la iglesia todavía debe funcionar. Y dentro del contexto que estamos viviendo en este momento, donde en el 2020 todavía estamos dentro de una situación de salud eh, complicada con el coronavirus y la pandemia, nos hemos llegado a dar cuenta que la iglesia es más que el edificio. Llevando esto al contexto de los medios de comunicación, un medio de comunicación cristiano
es más que el canal de televisión o la emisora de radio o la página web o el canal de YouTube. Es más que esa estructura. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando esas estructuras no existen, cuando ya no están, o cuando en momentos como estos el programa de televisión que estábamos produciendo ya no puede salir al aire y entonces tenemos que volcarnos a redes sociales? Considero que en ese momento es cuando el verdadero mensaje del cristianismo se da a relucir fuera de las herramientas. Así como hemos crecido, hemos evolucionado, hemos cambiado a través del tiempo, también hemos seguido algunos patrones que no hemos roto y posiblemente el potencial de los medios cristianos, si seguimos hablando de medios donde hay un mensaje cristiano, está en llevar nuestro mensaje a plataformas, a lugares, a entornos y bajo contextos o dentro de contextos diferentes al cual estamos nosotros familiarizados. Y hoy en día en los Estados Unidos, esos programas de televangelistas prácticamente ya no existen. Y si existen, no tienen la misma relevancia que tenían anteriormente. Y podemos hablar de que después de décadas y décadas de que eso era asociado, la televisión cristiana era asociada únicamente con televangelistas en la televisión. Hoy en día habrá uno o dos que son pues prominentes, pero se ha volcado por realizar otro tipo de contenidos. Y en la última década en los Estados Unidos hemos visto una proliferación de contenido narrativo. Con eso me refiero a películas con mensaje cristiano y muy directamente hacia nuestra audiencia cristiana. Y hablamos entonces de no solamente los medios de comunicación cristianos, sino los medios de entretenimiento cristiano. Y hemos, por lo menos en la parte anglosajona, se han creado no solamente proyectos, películas, pero también se han creado plataformas exclusivas. Eh, y algunos estarán familiarizados, tal vez no vale mencionar algunas de ellas, o tal vez sí, pero BitAngel, y hay otras plataformas que prácticamente su tendencia es competir con las plataformas que no necesariamente tienen un contenido cristiano como su objetivo principal. Pureflix es otra de ellas. Y considero que todas estas son cosas muy positivas porque están mostrando ese cambio que está teniendo tanto los medios de comunicación cristianos como la producción audiovisual desde nuestro punto de vista de iglesia. Entonces es un cambio muy positivo porque entendemos que la producción de televisión y cine cristiana no es simplemente televisar un servicio dominical. Y es importante saber que tan positivo como es televisar o hacer un streaming uh, o hacer una presentación web del servicio dominical, honestamente eso no constituye necesariamente lo que se entiende de forma tradicional como la producción de cine y la producción de televisión. ¿Y por qué digo eso? Porque la audiencia que necesariamente se conecta con un servicio dominical transmitido eh, no es la que está buscando el entretenimiento que pueden encontrar en Netflix, en Hulu, en, no sé, en Amazon Prime o en cualquier otra de estas plataformas que se está proliferando en el mercado en estos momentos. Muy posiblemente hay gente que va a llegar a esas transmisiones de los servicios dominicales o de las reuniones y va a recibir el mensaje que nosotros queremos comunicar, pero es un segmento muy limitado de la población y es como cuando yo estoy haciendo una película o estoy trabajando con un equipo que está trabajando en una producción audiovisual, nuestro interés es poder llegar a la audiencia específica que nosotros queremos, pero abarcar la mayor cantidad de personas. Eh, porque ese es el interés del mensaje, que llegue a la mayor cantidad de personas. Creo que con la transmisión de los servicios dominicales nos limitamos un poco al tipo de audiencia al que le podemos llegar. El desafío
para la iglesia hoy en día es, no estoy hablando de dejar de transmitir los cultos, estoy hablando de poder comenzar a ver lo que se produce en la iglesia con el potencial para influenciar nuevas audiencias o audiencias que han estado allí y que nosotros hemos tenido el interés de llegar, pero con el tipo de contenidos que estamos realizando no estamos creando ese puente de identificación entre la audiencia y el producto o la producción que nosotros estamos realizando. Entonces, esto considero que es la etapa en la que estamos en este momento. Ha habido varios esfuerzos de parte de la Iglesia latinoamericana por apoyar proyectos de individuos que han querido hacer producciones con contenido cristiano en español, pero no ha habido como tal un movimiento fuerte impulsado por la Iglesia misma para crear o para apoyar estos proyectos. Han sido más como individuos tratando de romper esa brecha eh, ideológica, generacional y poder hacer contenidos fuera del contexto únicamente del servicio dominical. Considero que el próximo paso, y eso es lo que, digamos que en Latinoamérica en este momento estamos en esa sección donde hay interés de hacer series de televisión, de hacer películas, de hacer contenidos con valores, con principios o con un mensaje directamente cristocéntrico, y eso es un avance grande. No estamos dejando de hacer el culto, pero estamos pasando a crear producción de cine y televisión. Un avance excelente, pero seguimos segmentándolo únicamente para una audiencia que está familiarizada con nuestro léxico, con nuestro lenguaje, con nuestro idioma eclesiástico. El próximo nivel que yo considero que viene prácticamente por lógica es que comenzamos a considerar cuál es el lenguaje, cuáles son los valores, cuáles son los intereses de una audiencia específica, que sería la audiencia precreyente. ¿Sí? A veces no me gusta llamar a la audiencia no cristiana como la audiencia secular o los inconversos o los impíos, porque me gusta referirme a la audiencia a la que quiero llegar de la manera en la que yo quisiera verlos. Es casi como un acto profético de no crear esa separación entre lo sagrado y lo secular, sino de ser un puente, aún con mis proyectos, con la manera en la que pienso, entre lo secular y lo sagrado. Y saber que esa división, esa separación realmente ni siquiera está plasmada de una forma directa en los textos bíblicos, sino que ha sido una ideología que vino después con el pensamiento griego en la separación entre lo secular y lo sagrado. Y eso, en vez de crearnos a nosotros eh, un avance en la difusión de nuestro mensaje, lo que ha hecho es que nos ha limitado bastante. Entonces considero tanto pastores como líderes es importante replantear ese concepto de la separación entre lo secular y lo sagrado. Al nosotros poder hacer eh, ese cambio de mente, esa distinción de pensamiento, vamos a entrar a una etapa siguiente donde ya estamos adoptando un lenguaje para la cultura a la que estamos queriendo alcanzar y para la audiencia a la cual estamos queriendo llegar. Y eso es muy clave, porque cuando empezamos a cambiar el lenguaje, nos interesamos no solamente por difundir nuestro mensaje, sino por escuchar para poder aprender el lenguaje de nuestra cultura. Hay quienes dicen, eso es un poco complicado porque nosotros, la Biblia dice que, que no nos parezcamos a la gente del mundo o que ellos se conviertan a nosotros y no más bien nosotros a ellos. Y creo que también es como llevar esta idea a un extremo, ¿no? Eh, Pablo mismo se refería cuando estaba hablando con, con aquellas personas que no estaban familiarizadas con el contexto eclesiástico de una manera distinta. Eh, un ejemplo muy claro es cuando Pablo está en Grecia o en las iglesias de pensamiento griego y él prácticamente adopta una posición bastante filosófica. Vemos a un Pablo eh, intelectual, filosófico, razonando
con su público y diciéndoles, vengo a presentarles a un Dios no conocido. Ese Dios que ustedes adoran, ese Dios que está presente en su cultura, de ese Dios es al que les vengo a hablar. Es importante que nosotros podamos escuchar cuál es la voz de la cultura, teniendo en cuenta que no es una cuestión de contaminarnos por la cultura, pero poder reconocer el lenguaje de la cultura, poder reconocer cuáles son los valores de una cultura que está, yo reconozco que esta es una cultura altamente sexualizada, por ejemplo, donde hoy en día muchas películas son eh, donde los héroes de la película en realidad son villanos. ¿Sí? Películas como The Joker, películas como The Punisher, hay un montón de series y películas donde el que era el villano viene a ser el protagonista y se convierte en el antihéroe, y romper esos patrones entre las distinciones entre el bien y solo el mal y esa dualidad que existe en el universo. Y eso es lo que está buscando nuestra cultura hoy en día, donde hay un vago entendimiento de los valores, de la ética, donde la moralidad es relativa y donde no hay una moralidad que distingue entre el bien y el mal. Entendiendo eso, nosotros vamos a poder crear respuestas a esos interrogantes de la cultura. Y hay muchas películas que tienen unos valores muy interesantes donde exploran tanto el universalismo, la dualidad, pero también esa guerra entre el bien y el mal. Y la Biblia está cargada de historias de esa guerra entre el bien y el mal, pero no de una manera como el yin y el yang, de un dualismo, donde necesita existir el mal y el bien juntos para que el universo funcione. Más bien es nosotros poder mostrar que en medio de la existencia del mal, el bien predomina sobre las tinieblas, donde a pesar de que había un infierno, Jesucristo fue en ese viaje misionero y fue al mismo infierno, arrebatando esas llaves del Hades, resucitando y venciendo sobre la muerte. Y eso es diferente al concepto de dualidad que uno ve en Star Wars, que uno ve en la mayoría de las películas como Matrix y todas estas películas que influencian a nuestra cultura. Nosotros pensaríamos que no, pero así como la cultura influencia a la sociedad y la música del reggaetón influencia la forma en la que eh, nuestros jóvenes piensan hoy en día, y las películas que vemos y las series de televisión y las noticias que escuchamos y cómo las noticias están hoy en día manipuladas para intereses políticos o intereses de avanzar agendas contrarias a nuestros valores cristianos. De esa misma manera, o los medios y las artes son un reflejo de los valores de nuestra cultura, pero nuestra cultura también, viceversa, influencia a los medios de comunicación. Si nosotros logramos entender la cultura, logramos poner atención a los valores de la cultura, vamos a entender mucho más cuáles son esos temas de los que podemos hablar para influenciar la cultura. Y muchos de estos temas no se abarcan hoy en día en las prédicas de domingo. No quiero sonar necesariamente crítico, simplemente es dentro de este conversatorio expresarles que en nuestros temas de domingo muchas veces no abarcamos la voz de nuestra cultura y segmentamos un poco el mensaje de forma que la gente que está fuera de nuestra burbuja pues no se identifica con ese mensaje. Si nosotros escuchamos su lenguaje, podemos comenzar a crear en la parte conceptual proyectos y productos que van a ser relevantes para esa audiencia. Si es que nuestra intención no es solamente crear entretenimiento para nuestra cultura cristiana, que eso ya lo hay, pero si nuestra intención es llegar a una audiencia precreyente, llegar a una audiencia que tiene una necesidad de conocer estos valores que pueden cambiar su vida, entonces nosotros debemos redirigir nuestros esfuerzos, primeramente en conocer el lenguaje, conocer la cultura, segundo, en ver cuál es la calidad que llama la atención de esta cultura. Y eso es importante porque ahí ya no estamos hablando meramente del lenguaje ni del contenido, sino de la forma, no del fondo, sino de la forma. Y es muy importante reconocer que eso es
clave, porque a veces tenemos muy buenas intenciones, muy buenos recursos, muy buenas ideas, pero la manera en la que lo presentamos le resta. En vez de sumar, le resta. Yo considero que eso es una parte secundaria, porque lo primero es poder tener una visión clara de cómo alcanzar a esa audiencia. Lo que tiene que ver con calidad, y siempre lo he dicho, la calidad es algo que se puede comprar. La calidad es algo que depende solamente de los recursos que tenemos a la mano, pero la visión no puedes ir y comprarla en cualquier lugar. La visión es algo impartido por Dios, tanto para el pastor como para el líder, como para el grupo. Y no todas las iglesias necesariamente tienen la misma visión específica. Tal vez hay un llamado, hay una misión general plasmada, por ejemplo, en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea, y todo, abarca al homosexual, abarca al no creyente, abarca al ateo, abarca a todos. Pero además de la misión general que nos ha sido entregada, también hay una visión específica. Y tanto el pastor como el grupo de producción de la iglesia necesita invertir en esa visión. Pongo muchas veces el ejemplo de que como pastores siempre se quiere llevar a un nivel de calidad y no sé si a veces es con la mejor intención, porque a veces lo he visto en iglesias donde dicen, no, es que tal iglesia tiene estos equipos, tiene estas cámaras, nosotros no nos podemos quedar atrás. Y a veces hasta a nivel de competencia lo llevamos a adquirir estos equipos, a invertir en la mejor tecnología. A veces también hay una buena intención detrás de ese deseo de adquirir equipos de calidad y equipos que con calidad son costosos. Y es de poder llevar excelencia, comunicar nuestro mensaje con excelencia, pero no siempre es así. Y es necesario que como iglesia evaluemos cuáles son nuestras intenciones al adquirir estos equipos de calidad. Y si realmente la inversión en eso va a hacer que nuestra visión y nuestro mensaje se comunique claramente, porque calidad es solamente cuestión de dinero, de inversión, de recursos. Mi llamado es para que como iglesia, como grupo de producción audiovisual dentro del contexto eclesiástico, invirtamos en la visión, invirtamos en conocer específicamente a dónde quiere Dios que nosotros enviemos nuestro mensaje. Este mensaje que ha influenciado, ha cambiado nuestras vidas, es para todo el mundo, pero hay una visión específica. Podemos llegar a caer en el error como iglesia de querer imitar y adoptar y reenlatar la visión que Dios le ha dado a otra iglesia y tratar de o prácticamente confundir lo que es la unidad con la uniformidad. Dios nos ha llamado a una unidad. La Biblia dice que para que el mundo conozca quién eres tú, que sean uno, y habla de unidad. En medio de esa unidad, el mundo, nuestra audiencia, va a conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por esa unidad, porque es un reflejo de la interacción que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa interdependencia. Y no es una dependencia de que el Padre depende del Hijo únicamente, no, es una interdependencia. Y eso mismo se debe ver reflejado en nosotros como iglesia, que nos vean no como una uniformidad, sino como una unidad, avanzando juntos para cumplir esa visión, esa meta que se nos fue dada por Dios. Habiendo invertido en la visión, entonces vale la pena invertir en las herramientas, en los recursos. Pero si no hay visión e invertimos nosotros en esas herramientas, perdemos, restamos, realmente no ganamos. Lo veo a menudo en las iglesias, donde me llaman para hacer alguna consultoría, para ir y buscar cuáles son los mejores recursos. Y yo les pregunto, bueno, ¿y quiénes van a estar utilizando estos equipos, estos switchers, cámaras, todas estas cuestiones de tecnología? Me dicen, bueno, estamos formando un grupo de voluntarios. ¿Y a qué se refieren con formar un grupo de voluntarios? Muchas veces es rogarle a la gente que por favor ayude a grabar los domingos, que por favor ayude a grabar unos testimonios, unas entrevistas. Pero ¿cuántas veces el pastor o el líder a cargo de ese grupo ha decidido invertir en la formación profesional, en la formación de su equipo, para que no solamente sean buenos camarógrafos, para que no solamente sean buenos ingenieros de audio, buenos iluminotécnicos, buenos libretistas,
sino para que también tengan claro la razón, el concepto, la visión y la misión que Dios le está dando a la iglesia. Y es una inversión fuerte. Una vez, tristemente, tuve la experiencia con un pastor que me dijo, mira, lo que pasa es que si yo invierto en la gente se me va a otro lado y esa inversión se me pierde. Me pareció que fue una visión, lástima, muy cerrada de lo que es el reino de Dios, donde no solamente estamos invirtiendo en nuestra embajada, es decir, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, sino que al invertir en personas estamos invirtiendo en el reino. Independientemente si ellos se van a otra embajada, estamos invirtiendo en el reino, estamos representando los valores del reino. Entonces, nuevamente, hablamos de esa transición histórica que estamos teniendo como iglesia dentro de los medios de comunicación. Hablamos de la importancia de conocer el lenguaje de nuestra cultura. Hablamos de la importancia de saber cuáles son los valores. Hay que saber a qué nos vamos a enfrentar antes de hacer productos que van a chocar con esos valores de la cultura. Luego tenemos que ver cuál es la visión específica que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, como ministerio audiovisual. Entendiendo esa visión, hay que invertir en la formación de la gente, inclusive antes de invertir en la calidad visual. Pero habiendo dicho todo esto, entonces hay que invertir en la calidad visual también. Hay que invertir en la manera, en la forma en la que presentamos nuestro mensaje. Y eso quiere decir salirnos muchas veces de nuestra burbuja y de nuestro concepto cristiano para poder crear cosas que no solamente son testimonios televisados. Es cierto que muchas de nuestras historias en nuestro contexto cristiano es el alcohólico que recibió a Cristo y cambió su vida, la mujer que era promiscua, prácticamente una prostituta y cambió su vida. Es casi como si estuviéramos reflejando las historias bíblicas. A veces yo lo veo como si estuviéramos replicando el flanelógrafo de los años 80 y 90 que llevaron los misioneros americanos para enseñarnos en Latinoamérica los principios y las parábolas de la Biblia. Hoy en día nuestra audiencia no es una audiencia de flanelógrafo. Hoy en día nuestra audiencia es una audiencia de realidad virtual, de realidad aumentada, de proyectos que son interactivos aún en la televisión, de proyectos online que mezclan o en línea, que mezclan la interacción en las redes sociales con lo que está pasando en los contenidos que están produciendo, donde tienen esa retroalimentación directa e inmediata de la audiencia, donde la audiencia prácticamente le está dando forma a los contenidos que están pasando y no solamente es gente creando contenidos independientemente de la audiencia, sino que están co-creando los contenidos hoy en día. Y esos conceptos están cambiando años luz y nosotros todavía no hemos pasado de televisar los cultos que tenemos durante la iglesia. Pienso que es importantísimo tener en cuenta la urgencia que tenemos hoy en día como iglesia de llegar a nuestra sociedad para cambiar. Eh, este llamado que se nos hizo a nosotros de primeramente en nuestro contexto de nuestra ciudad, en Israel, y luego en Judea, y Judea son nuestros vecinos, y luego hasta los confines de la tierra. Pero si nuestro contexto está siendo bendecido, cambiado, pero Judea no está siendo cambiada, en realidad no tenemos un impacto en nuestra sociedad. Y si no llega a los confines de la tierra, no estamos teniendo un verdadero impacto. Tal vez eso signifique que nosotros, en lugar de crear nuestras propias aldeas y nuestras propias plataformas, debemos atrevernos a llegar a las plataformas que nuestra audiencia consume. ¿A qué me refiero con esto? A que en vez de boicotear, y la iglesia tradicionalmente y sobre todo en los últimos años ha sido muy activa en movilizar en contra de Netflix, en contra de cualquier contenido que ellos vean que no se alinea con nuestros valores y decirle a la gente cancelen su cuenta de Netflix, cancelen su cuenta, pero si nosotros pusiéramos toda esa movilización, esos recursos, nuestra voz, no solamente para boicotear y cancelar, sino para animar a una nueva generación a crear contenidos que sean excelentes en calidad y que tengan los valores que nos representan dentro de esas plataformas. No es imposible. Existen en Netflix, existen
Hulu, existen en YouTube, existen en todas estas plataformas contenidos que reflejan nuestros valores con alta calidad. Es más, existen contenidos que ni siquiera sabemos que son desarrollados por cristianos, que no tienen nuestro mismo lenguaje, que no tienen nuestras mismas moralejas, que no tienen nuestro proselitismo religioso al que estamos acostumbrados, pero que están cambiando poco a poco los pensamientos de las personas en torno a cómo nos ven como iglesia. Y quiero motivar a los líderes, a los pastores que están conectados con esta visión, con este proyecto, a que pensemos y desarrollemos proyectos y productos que reflejen el corazón del Padre cuando Él envió a su propio Hijo a morir. Porque a veces vamos a tener que sacrificar nuestras propias conceptos religiosos con tal de que sea exaltado el nombre de Dios en lugares más oscuros, en la casa de Saqueo, con la mujer samaritana, con la mujer del flujo de sangre, con las prostitutas, con los lugares en donde no nos querían. Y si Netflix no nos quiere, y si Hollywood no nos acepta, entonces nosotros no vamos a quitarnos nuestra túnica de colores, sino vamos a llegar a esos lugares de autoridad donde más adelante van a venir a nosotros y van a querer contar nuestras historias. Hoy en día Hollywood está muy, muy interesado en contar las historias que le llegan a la audiencia cristiana porque saben que ahí hay dinero, saben que hay una audiencia que no importa lo que sea, van a apoyar, para bien o para mal. Hoy en día se hacen contenidos que no tienen muy buena calidad, contenidos que simplemente apelan a una audiencia ciega que va a ir y va a comprar una boleta, que el pastor va a decir, vamos a comprar boletas para toda la iglesia para ir a apoyar esa película, independientemente si es buena o no, simplemente porque tiene el título de que es una película cristiana. Hollywood ya se ha dado cuenta de eso y están interesados en hacer más contenidos únicamente con el interés de captar esa audiencia. Cambiemos la manera en la que Hollywood está viéndonos a nosotros y creemos contenidos donde ellos desean realmente tener nuestros valores, no solamente porque generan dinero y capturan audiencia, sino porque realmente tenemos el potencial de influenciar a nuestra sociedad para hacer un cambio desde los medios de comunicación. Y finalizo con esto. Si es posible que si Jesús estuviese en nuestro tiempo realizando su ministerio, lo más seguro podría ser un productor de cine o televisión, porque la mayoría de los mensajes de Jesucristo durante su tiempo ministerial fueron parábolas y fueron historias, y fue lo que en inglés se conoce como storytelling o como narrativa. Hoy en día, el contexto de eso son las películas, las series de televisión y las historias que contamos. Así que no está muy lejos decir que si Jesús estuviera hoy en día aquí realizando su ministerio, muy posiblemente sería un contador de historias, influenciando la sociedad y transformando el resto de la humanidad, porque fue antes y después de Cristo que se contó esa historia. Así que muchas gracias. Tal vez no ha sido algo muy técnico, pero considero que es importante que como iglesia podamos aceptar algunos de estos conceptos y poder ponerlos en práctica. Sobre todo es un llamado de ánimo para los pastores y para los líderes. Estamos por buen camino, pero todavía nos resta mucho para poder comunicar nuestro mensaje de una manera relevante a la audiencia que tanto lo necesita.